Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 15 de marzo. Empezamos la cuarta semana de Cuaresma con este cuarto domingo de Cuaresma en el ciclo litúrgico A. Muy bien, recordemos que este tiempo de Cuaresma está dedicado a la penitencia a través de las prácticas de la limosna, del ayuno y de la oración. Muy bien, también damos el crédito correspondiente. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura y tenemos del libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1, parte B, del 6 al 7 y del 10 al 13, parte A. Muy bien, nos dice el libro primero de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a la casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Bueno, habría que recordar que en la antigüedad, especialmente con el pueblo de Israel, era el profeta o el sacerdote quienes ungían, ¿no?, al Mesías, Hamashiach. Y en este caso, eh, Dios ya no le gustó el reinado de Saúl y envía a Samuel para que unja al próximo rey, al rey que lo va a suceder. Muy bien, y continúa. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: seguro que este es el ungido que está ante mí, el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia, ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. Bueno, también hay que recordar que el rey Saúl era un personaje bastante imponente, ¿no?, de bastante estatura y muy atractivo. Aquí lo que le dice el Señor a Samuel es de que no se fije en las apariencias como en el primer caso, ¿no?, porque el primero de los hijos de Jesé dice: lo he descartado, precisamente porque era de buena presencia. Y continúa: no se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿no hay más muchachos? Y le respondió: todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 22, cuyo responso es:
El Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, este también es un salmo bastante conocido, pues aquí el Señor Dios se presenta ante el salmista como el pastor, ¿no? Y sabremos nosotros en el Nuevo Testamento que Jesucristo va a decir, yo soy el verdadero pastor, el buen pastor. Nos dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré la casa del Señor por años sin término. Muy bien, entonces esta es la lectura del Salmo que está muy estrechamente relacionada con la unción de David en la lectura del profeta Samuel. Vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Bueno, recordemos que esta es la carta que dirige San Pablo después de hacer su viaje por Asia y en este caso a los habitantes de Éfeso. Nos dice entonces la carta del apóstol San Pablo. Hermanos, ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz por el Señor. Bueno, recordemos que estos son los primeros cristianos y al ser bautizados, al ver accedido a la justificación y con el Espíritu Santo ya son luz, ¿no? Bueno, porque son parte del cuerpo místico de Cristo, del cual Él es la cabeza. Muy bien, continuamos. Vivan como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor, sin tomar parte en obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas, pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen ocultas. Recordemos también que San Pablo aquí habla ya como cristiano, ¿no? Y se refiere a las cosas anteriores en el judaísmo, ¿no? Porque era un fariseo eh, estrictamente observante de la ley. Y ahora les está diciendo, ustedes son hijos de la luz, hagan las cosas de la luz, no las anteriores, ¿no? Bueno, y continúa. Pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. ¿No? Es interesante aquí, levántate de entre los muertos. Quiere decir que ellos son vida nueva, están en la vida espiritual, la vida que da el Espíritu por la fe y la confianza en Jesucristo. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 9, versículos del 1 al 41. Muy bien, nos dice San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?
Jesús contestó: no pecó éste ni sus padres, sino que para que se manifestasen en él las obras de Dios. Bueno, tenemos aquí que recordar que los judíos creían que los pecados de los padres afectaban a los hijos. Entonces, en este caso, una persona que nacía ciega era por culpa de los padres. Por eso le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Obviamente que también como castigo, ellos creían que eh, tenía la culpa el que nacía, ¿no? Pero pues aquí era un ciego de nacimiento. Muy difícilmente creer que había pecado. Entonces lo que querían es atribuirle a los pecados de los padres. Y continúa el Señor Jesús. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. ¿Qué significa enviado? Bueno, aquí habría un poco más que explicar, ¿no? Pero como les he dicho, esto es solamente como para dar una pequeña o somera explicación, no muy superficial. Aquí lo que está diciendo el Señor es algo pedagógico para que la gente entienda, ¿no? Al tomar barro, ¿no? eh, y con la saliva, ¿no? untárselo al ciego, está prácticamente como haciendo una nueva creación. Recordemos que Dios hizo al hombre del barro. Aquí Jesucristo está haciendo algo similar con alguien que no ve, pero que es de nacimiento, no tiene culpa, ¿no? Lo hemos dicho, él dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino es para que se manifieste la gloria de Dios. Y aquí lo está manifestando. Muy bien. Y continúa. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no, no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Él contestó: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Bueno, aquí también tenemos que hacer una explicación breve, ¿no? Todo esto que sucede es precisamente para ver cuánto creen en Dios al ver este milagro, que es un portento, ¿no? Nadie ha podido devolver la vista a un ciego de nacimiento. Pero aquí está la evidencia. Y ni siquiera creen los mismos que lo están viendo, a pesar de que les repite una y otra vez. Aquí vienen los fariseos, que son enemigos de Cristo, ¿no? Porque dicen que no guarda el sábado. Pero hemos dicho y hemos explicado que Él es Dios y Él es el legislador y viene a hacer cumplir perfectamente la ley, ¿no? A reinterpretarla, no a poner el sábado en vez del hombre, ¿no? En lugar del hombre. Y esta interpretación la ha explicado ya
en varias oportunidades en los evangelios. Bueno, y continuamos con la narración. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Aquí está la división, ¿no?, que iba a causar Jesucristo, precisamente entre los que creían, tenían fe, que eran la mayoría los pobres, los humildes, las viudas, los huérfanos, ¿no? A diferencia de los fariseos, que se sabían o se creían que sabían a mucho porque eran escribas, ¿no?, y fariseos, doctores de la ley. Y continúa. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Bueno, los padres obviamente le decían: miren, ahí está la evidencia, ¿no? Ustedes no lo quieren creer, y ni siquiera preguntándole, y él respondiendo lo quieren creer. Y lo decían, como dice la Escritura, porque tenían miedo a los fariseos, ¿no? Porque así como en este tiempo, en ese, podían ser excluidos del judaísmo, ¿no? Como ahora se conoce la excomunión, algo muy similar. Por eso dijeron sus padres: ya es mayor, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: se los he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Esta es una respuesta muy sabia, ¿no?, del ciego. Se lo han repetido, han llamado a sus padres una y otra vez, ¿no? Les han preguntado a los padres y no quieren convencerse, ¿no?, de lo que están viendo precisamente. Es la eh, dureza, ¿no?, del corazón. Ni siquiera viendo creen. Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulos de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Él les replicó: pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. O sea, muy sabia la respuesta de este ciego, ¿no? Está dando testimonio precisamente de Jesucristo. Y continúa. Le replicaron: has nacido completamente empecatado, o sea, lleno de pecado, ¿no? Porque atribuían entonces los pecados de los padres a él. Por eso le dicen: has nacido completamente empecatado, lleno de pecado, quiere decir. Bueno, y
continúa. ¿Y nos vas a dar lecciones a nosotros? Bueno, era el orgullo manifiesto, ¿no?, de los fariseos y doctores de la ley. La soberbia, ¿no?, la pretensión de ser mayores que Dios. Y continúa. Y lo expulsaron. O sea, lo expulsaron de la sinagoga, ya no podía volver. Y muy seguramente se convirtió, ¿no?, al cristianismo. Oyó Jesús que lo habían expulsado. O sea, repetimos, o sea, excomulgado en nuestros términos. Lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Bueno, le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Aquí se está refiriendo a las profecías, ¿no?, de profetas como Daniel. Utilizó el término Hijo de Dios, no, Hijo de Hombre, en lugar de Hijo de Dios, ¿no?, que es el mismo Mesías. Por eso le dice el Señor, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? No en el Mesías, no, en el Hijo del Hombre, que es lo mismo. Y él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Se postró en señal de adoración. Nadie se podía postrar ante nadie, ¿no?, solamente ante Dios, y especialmente en el templo de Jerusalén. Aquí se está postrando ante Jesús. Dijo Jesús, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. O sea, referido al ciego, ¿no?, perfectamente ciego de nacimiento, pero que creyó. Y los que ven, se queden ciegos. Es decir, los que se dicen ver, ¿no?, los que se dicen que saben. Y para que se queden ciegos, porque la sabiduría y el hecho de ver, como estaba en el judaísmo, no era lo verdadero, lo completo, lo pleno, ¿no?, sino lo que venía, que era Jesucristo, que estaba presente ya ahí, el reino de Dios, el rey. Y continúa. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y se preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Bueno, al menos se sintieron aludidos, ¿no?, los fariseos. Nosotros estamos ciegos también como el ciego. Era una pregunta retórica que tendrían que responderse cada uno, ¿no? Bueno, y continúa, termina. Jesús les contestó, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. O sea, esa es una enseñanza extremadamente valiosa, ¿no? Porque si estuvieran ciegos, entonces no tendrían culpa. Pero ellos dicen ver, pero no ven, no quieren ver, no quieren creer ante la evidencia, viéndolo a Él, viendo las obras, viendo los prodigios, los milagros, y se empecinan, ¿no? Entonces dice, si ustedes dicen vemos, su pecado permanece. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.